he recogido unos puntos como, por ejemplo, la definición, la epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual y luego las más prevalentes o las que son de declaración obligatoria y las formas de prevenirla. En cuanto a la definición, las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten principalmente por un contacto sexual con una persona infectada mediante sexo vaginal, anal u oral. Existen otras formas de transmisión, como por ejemplo la transmisión vertical, que sería de madre infectada al hijo a través del embarazo o del parto, el uso de jeringuillas contaminadas o otras fusiones sanguíneas, que estas ya se ven menos porque se regula más. Las causas de las enfermedades de transmisión sexual pueden ser por virus, bacterias, hongos o parásitos, y hay determinados factores de riesgo como el contacto genital, los hombres que tienen sexo con hombres, múltiples parejas o antecedentes personales previos de enfermedades de transmisión sexual. Estas no solo causan daño en los genitales, sino que también pueden afectarse a otros órganos como los ojos, el intestino o el hígado. Y la gravedad de estas enfermedades va a depender del microorganismo que infecte el organismo y del sistema inmunológico del paciente, así como la eficacia del tratamiento si existe. En cuanto a la epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual, pues hay que destacar que es un importante problema de salud pública porque se desconoce su incidencia global, y esto es debido a que hay muchos pacientes que están asintomáticos, en que hay dificultades de técnicas diagnósticas, en que se crea un estigma social y que unas enfermedades pueden estar con otras concomitantes. Y luego las complicaciones y las secuelas que pueden derivarse de la enfermedad. Hay un sistema de vigilancia de este tipo de enfermedades, que es que la información, se recoge una información epidemiológica poblacional de España en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se llama RENAVE, y en el Real Decreto pues quedan establecidas como enfermedades de declaración obligatorias, que no son todas, pero muchas de ellas sí, y eso se hace una vigilancia epidemiológica a nivel estatal. Se notifican de forma numérica semanal y se recoge el número de casos ante una simple sospecha, que no tiene por qué estar confirmada la enfermedad. En el sistema de vigilancia de España encontré la última gráfica que hacía referencia al 2019. No sé si es porque hubo un parón con la pandemia del COVID, pero en cualquier página que buscaba siempre aparece como un aumento de casos de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo de la clamidia y de la gonorrea. Y la gráfica de España y la otra gráfica de abajo hacen referencia a la infección por gonorrea, pero cualquiera de las infecciones, las gráficas son muy parecidas. Se declaran más enfermedades de transmisión sexual en Cataluña y en Madrid, y que las edades principales son edades fértiles, entre los 20 y los 40 años. Aún así, siguen habiendo titulares de estos en noticias como que las enfermedades de transmisión sexual será la próxima pandemia que haya, porque en España ya son los casos diagnosticados superiores a los años de la heroína, o sea, las infecciones de transmisión sexual durante esta época, y que es un problema principal sobre todo en adolescentes, y los casos más diagnosticados son clamidia y gonorrea. Y bueno, pues esto la segunda noticia de los adolescentes pues puede ser por las redes sociales, las aplicaciones de citas, etc. En cuanto a las enfermedades más prevalentes de transmisión sexual, he elegido unas cuantas que son las de declaración obligatoria. La clamidia está causada por una bacteria gram negativa, que es la causa más frecuente de uretritis en nuestro medio. Y de forma característica causa peritonitis y perihepatitis, que hay otras enfermedades que no las causan, y puede dar una imagen la paroscopia en cuerdas de violín, que es esta de aquí arriba. Causa diferentes síntomas, diferentes en el hombre y en la mujer, aunque algunos son compartidos. El prurito y el escozor al orinar está en ambos sexos, y la secreción purulenta a través de la uretra en varones, que es de color amarillento, y el flujo vaginal en las mujeres. Da hinchazón de escrotos, dolor de teste, prostitis sobre todo en hombres que practican sexo con hombres, infecciones orofaringeas en ambos sexos. El diagnóstico de esta enfermedad, lo que más se utiliza hoy en día es la reacción en cadena de la polimerasa, que permite ampliar el material genético de la bacteria y detectarla en el organismo.
pero también hay otras técnicas que se utilizan como la ELISA o los ensayos de ADN. En este caso, la tinción de la muestra del tracto genital y los cultivos tienen poca eficacia y no son prácticos porque el cultivo es complejo y tiene poca sensibilidad. El tratamiento de esta enfermedad sería la dosiciclina por vía oral cada 12 horas 100 miligramos, 7-10 días, o bien acitromicina en dosis únicas 1 gramo. Como complicaciones, del 10 al 15% de las mujeres que tienen esta enfermedad van a tener una enfermedad pélvica inflamatoria, y la secuela más importante es la infertilidad, porque se lesionan también las trompas y el útero por contigüidad de las estructuras. También cáncer de cervix o partos prematuros. La segunda enfermedad es la gonorrea, que está causada por un coco gram negativo. Característicamente causa la conjuntivitis gonocócica del neonato, que para esto hay cribado periparto en la mujer embarazada y luego hay profilaxis en el recién nacido. En los varones causa uretritis como en las mujeres, que también es característico un síndrome micional con urocultivos negativos, que cuando pasa eso habría que pensar en este tipo de enfermedades. Hay también una secreción uretral, pero es blanquecina en lugar de amarillenta, a diferencia de la clamidia, y puede causar pues endometritis en la mujer, salpingitis y infecciones orofaringeas en ambos sexos. El diagnóstico en este caso se hace visualizando las bacterias en una tinción de Gram en un cultivo específico, que es el de Taller-Martín, y el tratamiento se hace con ceftriaxona o cefixima, son cefalosporinas de tercera generación, vía oral en dosis única, más la citromicina, porque en este caso sí que se trata conjuntamente con la clamidia. Si es clamidia solamente se trata la clamidia, pero si es en gonorrea se trata la gonorrea con la clamidia, porque pueden ser infecciones concomitantes. Como complicaciones también enfermedad pélvica inflamatoria y la gonococis diseminada, que sería un caso más grave. Las secuelas también infertilidad y característicamente artritis gonocócica e infecciones anorrectales. La tercera enfermedad es el herpes genital, que está causada por el virus del herpes simple tipo 2, que es el genital. El tipo 1 sería el oral. Los síntomas, tanto en varones como en mujeres, van a ser el prurito en la zona genital o anal, con flistenas que se revientan dejando úlceras que son muy dolorosas, y la disuria principalmente es cuando pasa la orina por encima de las úlceras. También causan un síndrome gripal como cefaleas, mialgias, dorsalgias, adenopatías reactivas y fiebre, que siempre hay que explorar al paciente en conjunto cuando hay un síndrome gripal que no mejora con el tratamiento. El diagnóstico principalmente es clínico, visualizando las ulceraciones, y si hay dudas, pues se analiza el líquido seroso que se secreta por las úlceras. El tratamiento son antivirales, aunque no tiene cura definitiva, porque una vez que entra el virus en el organismo se va a quedar acantonado en él, pero se podrían poner fármacos como el aciclovir, el fanciclovir o el valaciclovir, por vía oral todos. Las complicaciones, la más llamativa es la encefalitis herpética, que suele ser muy grave, y las secuelas pues es la recurrencia, porque el virus se queda en el organismo del paciente. Otra enfermedad es el virus del papiloma humano, que hay varias cepas, más de 100 tipos descritos, y es la enfermedad venérea más frecuente de todas. En este caso, los síntomas principales son las verrugas genitales, o que principalmente pues están asintomáticos sin tener este tipo de lesiones. En el caso de la mujer, si presenta verrugas en el cervix, pues puede haber un sangrado vaginal o un flujo de color inusual. El diagnóstico pues es principalmente clínico también, visualizando los condilomas genitales. También sería una citología con un examen histológico que incluyera el virus del papiloma humano, y en el caso de que eso saliera positivo o una citología alterada, se buscaría ya una biopsia a través de una colposcopia. El tratamiento, pues como es un virus, tampoco tiene un tratamiento definitivo, sino simplemente medidas higiénico-dietéticas como deshabituación tabáquica, una dieta sana y equilibrada, porque el sistema inmune se ha visto que puede aclarar el virus. Y la vacunación, que es importante. Y hay dos tipos de vacunas, que es la tetravalente, que es la Gardasil, y la bivalente, que es la Cervarix. Otra enfermedad es la sífilis, que es una bacteria que es el Treponema pallidum, y esta tiene varias etapas de la enfermedad. La sífilis primaria, secundaria, la terciaria, y luego hay un tipo de enfermedad que es la neurosífilis. En la primera, la lesión principal es una úlcera única, indolora, que no tiene secreciones, que es el chancro duro,
y principalmente aparece en el lugar de inoculación. Y aparecen también adenopatías regionales inguinales que son bilaterales. La sífilis secundaria es la fase de la enfermedad que mayor actividad serológica tiene, aquí es donde se detecta más la enfermedad y es una etapa de alta contagiosidad. Hay una generalización de la infección con artritis, hepatitis y neuritis, causando daño a distintos niveles en el organismo. Y las principales lesiones en la sífilides, que son máculas y pápulas eritematosas en plantas y palmas del paciente, con también leucoderma sifilítico en el cuello, que es el collarete de Venus, que son estos que podemos ver aquí, y lesiones en la mucosa lingual que la describen como pradera segada, y también foliculitis en trasquilones. Y el condiloma plano, que es muy infectivo, que aparece principalmente en las zonas de pliegue, no en la zona de inoculación ya. Cuando avanza la enfermedad y llegamos a la sífilis terciaria, pues normalmente es el 33% de los pacientes a los 20 o 30 años de la infección. Y aparecería el goma sifilítico, que es una lesión granulomatosa, que también es única o múltiple y puede afectar a cualquier órgano, como por ejemplo el paladar, los dedos de la mano o este paciente que lo tiene ahí en la frente. Y la otra forma de la enfermedad de la sífilis es la neurosífilis, que puede causar complicaciones como las deformidades articulares, que son las tabes dorsales, que es las deformidades en los pies, o la parálisis general progresiva con las pupilas de Algil-Robertson, que es que las pupilas se acomodan, pero no son reactivas a la luz. El diagnóstico de la sífilis, pues tras la primera infección, las primeras pruebas serológicas que se positivizan son las treponémicas. Las reagínicas tardan más en positivizarse, además son cuantitativas y como al ser cuantitativas son máximas en la secundaria porque es cuando tenemos el periodo de más contagiosidad, y ante la sospecha de neurosífilis el diagnóstico pues se haría por un análisis del líquido cefalorraquídeo, que es característica de la pleocitosis. Y el tratamiento pues depende de la fase en la que nos encontramos en la enfermedad. Si es primaria, secundaria o latente precoz, que lleva menos de un año de infección, sería la penicilina G-benzatina, 2,4 millones intramusculares en dosis única. Si es latente mayor de un año o que no sabemos la duración de la enfermedad o es terciaria, sería la penicilina G-benzatina también, igual, las mismas unidades de dosis, pero por 3 semanas. Y la neurosífilis, pues la penicilina G acuosa en este caso, que sería por vía intravenosa o infusión continua, y asociando también la penicilina G como en la sífilis latente tardía. Y por último, el VIH y el SIDA, que pues hay que diferenciar que el VIH es una infección del virus de la inmunodeficiencia humana, y cuando este virus ataca a los linfocitos TCD4 durante años, pues se va a causar la enfermedad que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Los síntomas son diferentes, bueno, parecidos, pero al fin y al cabo es como más extremos en la enfermedad del SIDA, que son la fiebre, la cefalea, las mialgias, la odinofagia y la astenia, y cuando ya está el síndrome adquirido, pues sería la fiebre de más de un mes, pérdida de peso, adenopatía, bradisiquia, pérdida del equilibrio. El diagnóstico se hace mediante la serología del VIH o también el análisis de anticuerpos en saliva o la reacción en cadena de la polimerasa. Para determinar el estadio de la enfermedad se utiliza el recuento de los linfocitos TCD4, que son aquellos a los que va a atacar el virus, y también se hace una carga viral para el pronóstico y el estadio de la enfermedad. El tratamiento es el esquema Targa, que son tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, y estos se van a clasificar según la acción que tenga el antiviral contra la replicación del virus. Pues inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores que van a impedir la entrada del virus en la célula CD4, y los inhibidores de la integrasa que impiden que el genoma del virus entre en la célula humana. Y luego hay una profilaxis preexposición, que
que es en los pacientes que han tenido un contacto sexual con una persona infectada de otra enfermedad de transmisión sexual, que es la trubada, que es con entricitabina y tenofovir, que es como para prevenir la infección del SIDA. Y en cuanto a la prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual, pues es importante la educación sanitaria en los centros de formación, en los colegios, en los institutos sobre todo, la detención de las infecciones asintomáticas, un sexo seguro utilizando el preservativo, bien sea masculino o femenino, evitar el sexo sin barrera de protección cuando existen múltiples parejas o que la pareja es reciente y no se conoce sus antecedentes, limpieza adecuada de los juguetes sexuales, evitar el uso de jeringuillas usadas o contaminadas, la vacunación frente al virus del papiloma humano y frente a la hepatitis B, y evitar el alcohol y drogas porque bajo sus efectos hay más riesgo de ignorar las precauciones. Y bueno, pues ponían también la abstinencia sexual, pero eso es más difícil. Y bueno, esto sería mi presentación, pero luego hemos estado hablando Javier y yo de cómo hacer el enlace con el hospital de una persona infectada o cómo declarar una enfermedad de transmisión sexual, que la mayoría en Diraya, cuando ponemos el diagnóstico de el juicio clínico de una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual, muchas veces se nos olvida tabular y al tabular lo que nos obliga es a declarar la enfermedad y eso directamente va al distrito y en distrito hacen un control pues, de esa persona, si tienen que derivarlo a infecciosa, si ha tenido contacto sexual, pues hacer un seguimiento de sus contactos. Y por otra parte, bueno, en el hospital lo que se ve en urgencias es que cuando llega un paciente por contacto sexual con una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual, lo que se hace es ir pidiéndole una serología y derivarlo a su médico de familia para que le vaya pidiendo pues, el sudado uretral o el sudado del flujo vaginal, lo que sea, y mandarlo ya a epidemiología, o sea, perdón, a enfermedades infecciosas con toda la batería de pruebas hechas para que puedan poner un tratamiento en caso de que exista la infección, la enfermedad.